Dani lleva décadas ocultando un doloroso secreto, una rara enfermedad que hace que el día a día sea una agonía. Hollywood le ofreció millones para que se operara y cambiara de cara. Se negó y quemó el contrato. Ahora, a los 80 años, por fin sale a la luz la verdad sobre su sufrimiento. La vida de Danny DeVito no empezó fácil. Nació en Neptune, Nueva Jersey, en 1944. Y desde el principio las probabilidades estaban en su contra. Su madre Julia ya tenía 40 años y había criado a varios hijos. No quería tener otro. Años después, lo admitió abiertamente. No lo quería, pero estoy tan orgullosa de él. Ese tipo de confesión podría quebrar a cualquiera, pero para Dini se convirtió en combustible. Ese temprano sentimiento de rechazo nunca le abandonó y lo arrastró como una sombra durante toda su infancia. Pero en lugar de dejar que le pesara, siguió adelante. Quería demostrar que valía algo. Pero su lucha no terminó ahí. En casa la vida era impredecible. Su padre, Daniel padre, era un hombre amable durante el día. Tenía una tienda de golosinas en Asbury Park y era muy querido. Pero cuando llegaba la noche y el alcohol hacía efecto, se convertía en otra persona. Iracundo, ruidoso, incluso violento. Danny aprendió a estar atento a las señales, al sonido de las botellas, a cómo cambiaban los pasos de su padre. A veces se escondía en los armarios, otras veces corría hacia los vecinos. Entre 1950 y 1955, la policía acudió a su casa al menos 17 veces. Estas experiencias infantiles dejaron profundas huellas. Años más tarde, él mismo se mantuvo sobrio e incluso creó en 1992 un programa de apoyo llamado Pequeños Gigantes, que ha ayudado a más de 15.000 niños de hogares como el suyo a obtener el apoyo que necesitan. A los 14 años, Danny sabía que tenía que salir. Su barrio se desmoronaba. La heroína estaba por todas partes. 2 de sus amigos de la infancia habían muerto antes de cumplir los 16. Así que trazó un plan. Estudió mucho, ahorró $237 de pequeños trabajos y convenció a su párroco para que hablara con sus padres. Apuntó a la escuela preparatoria de oratoria. Fue muy prudente. Pidió permiso a sus padres solo cuando su padre estaba sobrio y se sentía culpable. Su madre, sintiendo el peso de su pasado rechazo, aceptó. Esa decisión probablemente le salvó la vida. De 12 amigos de aquella época, solo 3 pasaron de los 25 sin acabar en la cárcel o enganchados a las drogas. Había algo más también. Danny tenía una rara condición genética llamada enfermedad de Fairbanks. Es por eso que solo creció a 4'10" Pool. Pero no se trataba solo de la altura. Me dolió mucho. Le dolían constantemente las caderas, las rodillas y la espalda. Entre los 20 y los 30 años, su nivel de dolor oscilaba entre 6 y 8/10. Aún así, no se rindió. Hacía sus propias acrobacias. Incluso se desmayó 4 veces durante el rodaje de One Flew Over the Cuckoo's Nest y fingió que formaba parte del papel. Nunca se enganchó a los analgésicos a pesar de que los médicos se los ofrecían. Y en silencio donó más de $12 millones para ayudar a financiar tratamientos para otras personas con afecciones óseas como la suya. Nunca puso su nombre en los proyectos. No quería llamar la atención. Solo quería que otros sufrieran menos. Antes de actuar tenía otro trabajo, uno que la mayoría de los fans no esperan. Era beautician. Se entrenó para ello, puso 1.500 horas, se graduó segundo de su clase en la escuela de belleza. Trabajaba en el salón de su hermana Angela, llamado Curl Up and Die. Se le daba tan bien que la gente reservaba cita con meses de antelación. Incluso ganó premios por un peinado llamado Neptune Twist. Se lo tomó en serio, aunque empezó solo para conocer chicas. Un día, mientras peinaba a una clienta, su marido, productor teatral, le dijo a Danny que hiciera una prueba para una obra. Así empezó todo. Danny no soñaba con ser actor.
En 1962, se inscribió en la Academia Americana de Arte Dramático para aprender maquillaje. Le pidieron que hiciera un monólogo, y aunque no tenía experiencia, lo intentó. Interpretó una escena de The Rainmaker. Algo encajó. Le ofrecieron una plaza no para maquillaje, sino para actuar. No dijo que sí de inmediato. Volvió a la peluquería, pero 3 días después, volvieron a llamarle de la facultad y le ofrecieron una beca parcial. Esa segunda llamada le cambió la vida. Unos años más tarde, vivía en Nueva York con un compañero de piso, Michael Douglas. Compartían un minúsculo apartamento con cucarachas, apenas calefacción y un alquiler de $75 que apenas podían pagar. Douglas se callaba que era hijo de Kirk Douglas. Comían judías enlatadas y pan duro. Una vez se gastaron sus últimos $27 imprimiendo retratos y repartiéndolos por toda la ciudad. Mientras Douglas conseguía algunos papeles, Dani seguía siendo rechazada, pero el vínculo se mantuvo. Años más tarde, Douglas pidió a Dani un papel en One Flew Over the Cuckoo's Nest. Ese es el papel que lo cambió todo. Antes de esa gran oportunidad, Dani se enfrentó a años brutales en Hollywood. Entre 1967 y 1970, hizo 248 audiciones. Solo consiguió 3 pequeñas actuaciones, ganando menos de $800 en total. Para sobrevivir, aceptó trabajos extraños aparcando coches, quedándose quieto como un maniquí en una tienda de ropa, e incluso limpiando jaulas en el Zoo de Los Ángeles por $185 la hora. Leía diálogos a chimpancés para mantener su destreza. Durante un tiempo vivió en su viejo escarabajo, Buies Deauville. Se duchaba en el YMCA y comía en comedores de beneficencia. Se guardó esa historia para sí durante décadas. Hollywood quería cambiarlo. Productores y agentes le dijeron que se operara. Algunos sugirieron romperle y alargarle las piernas. Otros querían cambiarle la forma de la cara. Un estudio llegó a ofrecerle casi $1 millón actuales si seguía adelante. Dijo que no. De hecho, quemó el contrato en una hoguera en la playa. Se negó a convertirse en otra persona por la fama. Su respuesta a un director de casting se le quedó grabada durante años. Prefiero ser una versión de primera de mí mismo que una versión de segunda de otra persona. Sus primeros papeles estaban mal pagados y le costaron mucho trabajo. Su primer espectáculo fuera de Broadway pagaba $25 a la semana. Trabajó turnos de noche en una imprenta solo para pagar el alquiler. Durante ese espectáculo, estaba lidiando con una profunda depresión. Estuvo a punto de renunciar. Su primera película le pagó poco más de $200 y contrajo neumonía rodando en agua helada. Incluso durmió en un granero para ahorrar dinero. Su padre enfermó en 1972 y Dani no podía ir mucho a casa. Cuando su padre murió, lo aplastó. Solicitó un trabajo en correos y pensó en dejar de actuar. Pero el mismo día que recibió la carta de oferta, sonó el teléfono. Se trataba de una audición para One Flew Over the Cuckoo's Nest. Ese momento lo cambió todo. El dolor, la pobreza, el rechazo, todo le llevó a esa única oportunidad y la aprovechó. Su antiguo compañero de piso, Michael Douglas, resultó ser el productor. Aún más loco, DeVito ya había interpretado el mismo personaje Martini años antes en una versión teatral. Así que cuando el equipo de casting no estaba seguro, él ya estaba totalmente preparado. La película se rodó en el interior de un hospital psiquiátrico real, y el reparto incluyó incluso a pacientes reales como extras. El escenario era intenso, lo que ayudó a DeVito a aportar algo de crudeza a su interpretación. Solo estuvo en pantalla 5 minutos y 52 segundos, pero dejó huella. El director Milos Forman le apoyó incluso cuando el estudio quería un nombre más grande. La película ganó 5 Oscar importantes, y aunque DeVito no fue nominado, por fin estaba en el mapa.
Entonces, en 1978, DeVito tomó una decisión que la mayoría de la gente pensó que era una locura. Renunció a 3 papeles en películas para audicionar para una comedia de televisión llamada Taxi. Su propio agente le dijo que no lo hiciera. Todos en Hollywood decían que pasar del cine a la televisión era un suicidio profesional, pero DeVito confió en su instinto. Cuando leyó el guión, supo que tenía que interpretar al personaje de Louis De Palma. Durante la audición, no se limitó a leer frases. Realizó un monólogo completo de 7 minutos que dejó a todos atónitos. La ABC estaba nerviosa por su baja estatura, solo 1,80 m. Pero el creador James L. Brooks amenazó con renunciar si no lo contrataban. Eso es lo mucho que creía en DeVito. Danny ni siquiera negoció por más dinero. Firmó el contrato de inmediato, a pesar de que le pagaban un 40% menos de lo que ganaban otros actores. Y así todo cambió. Antes de Taxi, había sido rechazado en casi 200 audiciones en 3 años. Los directores de casting le decían que era demasiado bajo, demasiado raro, demasiado diferente. Pero una vez emitido el programa se convirtió en una sensación. En 8 episodios, recibió más de 11.000 cartas de fans. Eso era inaudito, especialmente para un personaje secundario. Louis Dillman no solo era gracioso, era desagradable, grosero y horrible, y a la gente le encantaba. Censores recibía entre 3 y 5 cartas de queja en cada episodio solo por Louis. DeVito se preparaba para cada escena, sentándose a solas y enumerando en silencio todas las personas que le habían rechazado. Esa ira, esa energía, iba directamente a la actuación, y funcionó. En 1980, el 93% de los estadounidenses podían reconocer a Louis De Palma solo por su voz o su silueta. Su cabina, construida a la medida de DeVito, se convirtió en uno de los decorados más emblemáticos de la historia de la televisión. Luego llegaron los premios. En 1980, DeVito ganó un Globo de Oro. Un año después ganó un Emmy. Sorprendió a todo el mundo. Louis De Palma no era el típico héroe, ni siquiera un personaje simpático, pero la gente no podía apartar la mirada. La victoria en los Emmy fue especialmente dulce, porque DeVito había sido ignorado durante la primera temporada de la serie. Cuando finalmente recibió su trofeo, solo dijo 12 palabras. «Gracias, esto me alegra mucho. Taxi es el mejor programa de la televisión». Se convirtió en el discurso de aceptación más corto de la historia de los Emmy. Ese mismo año, los sitios de apuestas de Las Vegas tenían a Jack Albertson como favorito para ganar el Globo de Oro. DeVito le ganó. Entre bastidores, algunos jueces ni siquiera querían nominarlo. Pensaban que su personaje era demasiado horrible para premiarlo. Pero su victoria lo cambió todo. Demostró que el público también podía amar a los villanos. Esa idea marcó la televisión durante décadas. La NBC incluso trató de robarle, ofreciéndole $175.000 por episodio para hacer su propio programa. Eso era más de 11 veces lo que estaba ganando. Dijo que no. Quería permanecer leal al elenco de Taxi. En medio de todo ese éxito, DeVito conoció a Rhea Perlman. Y sucedió de una manera extraña. En realidad estaba saliendo con el compañero de piso de DeVito y vino a romper con él. Fue entonces cuando conoció a Danny. Hablaron durante 6 horas esa noche. DeVito dijo más tarde que en 22 minutos supo que quería casarse con ella. Un año después, Perlman se unió a Taxi para interpretar a Louis. Los productores ni siquiera sabían que estaban saliendo en la vida real. Su química era tan real que todo el mundo pensó que se trataba de una gran actuación. Se fueron a vivir juntos en secreto, después de solo 2 semanas, hacinados en el minúsculo apartamento de ni de 450 pies cuadrados. Incluso después de casarse en 1982, mantuvieron camerinos separados en el plató para evitar favoritismos.
Lo que la mayoría de la gente no sabe es que también trabajaban juntos entre bastidores. En 1983, fundaron discretamente Jersey Films, su propia productora. Lo hicieron por la noche y los fines de semana mientras seguían rodando Taxi. Más de 40 años después, han participado juntos en 17 proyectos e incluso crearon una regla. Nunca pasarían más de 2 semanas sin trabajar en algo creativo en equipo. Una vez que Taxi terminó en 1983, De Vito hizo algo que la mayoría de los actores de televisión no podían lograr. Dio el salto al cine con éxito. Ese mismo año consiguió un papel en Terms of Endearment, que ganó el Oscar a la mejor película. En 1984, robó escenas en Romancing the Stone, que recaudó más de $115 millones con un presupuesto de solo $10 millones. Volvió a formar equipo con Michael Douglas y Kathleen Turner para la secuela La joya del Nilo. Por la misma época aceptó un papel menor en Johnny Dangerously, solo para mantenerse visible en la pantalla. Estaba haciendo movimientos inteligentes acumulando créditos cinematográficos, a la vez que ganaba impulso. Pero en 1986 se convirtió en un villano en Ruthless People. Interpretó a un hombre codicioso que se niega a pagar un rescate tras el secuestro de su esposa, y a la gente le encantó. La película costó $7,5 millones y ganó más de 71 millones. De Vito consiguió una nominación al Globo de Oro. Su actuación fue tan salvaje que se convirtió en la pieza central de toda la película. No tenía miedo de ser odiado. Esa confianza le abrió más puertas. En 1987 De Vito debutó como director con tira a Mamá del tren. Dijo a los productores que solo actuaría si también podía dirigir. Ganó. Los lugares de rodaje se eligieron cuidadosamente por todo Los Ángeles. Incluso intentó que Brian De Palma apareciera en la película, pero no se pudo programar. Anne Ramsey, que interpretaba a Mamá, hizo muchas de sus propias acrobacias, incluso después de la operación y los moratones que se hizo, no la detuvieron. La escena final del tren tardó 6 días en rodarse y se filmó en una vía privada de Valencia. La película le valió a De Vito elogios de la crítica y otra nominación a los Globos de Oro. En 1988 llegó Twins. La idea era descabellada: emparejar a De Vito con Arnold Schwarzenegger como gemelos perdidos. Parecía una broma, pero funcionó. Las dos estrellas y el director Ivan Reitman no cobraron nada por adelantado. En cambio, hicieron un trato para dividir el 40% de las ganancias. Fue un gran riesgo, pero valió la pena. La película recaudó $216 millones en todo el mundo, lo que supondría más de 500 millones hoy en día. Cada hombre ganó alrededor de 35 a 40 millones de dólares. Esa película cambió la forma en que la gente veía a De Vito. Ya no era solo un extraño actor secundario, era un actor principal. Demostró que no era necesario ser alto o guapo para llevar una película. Solo tenías que ser bueno. Mientras todo el mundo estaba pendiente de su carrera como actor, De Vito también estaba construyendo algo entre bastidores. Ya había dirigido una película para televisión llamada The Ratings Game en 1984. Dirigió un episodio de Amazing Stories en 1986, trabajando de nuevo con Rhea. Y en 1989 recuperó a sus coprotagonistas de Romancing the Stone para La Guerra de los Rose. La historia era brutal, divertida y muy cercana para muchos. En Alemania el título se convirtió incluso en un término de argot para referirse a los divorcios desagradables. El estilo de De Vito, divertido, extraño y emotivo, destacaba. Incluso los créditos iniciales creados por las leyendas del diseño Saul y Elaine Bass mostraban que la película era algo especial. No fue solo un éxito. Demostró que De Vito podía equilibrar la actuación y la dirección sin perder la concentración.
Luego llegó 1992. Ese año, DeVito se transformó por completo para interpretar al Pingüino en Batman Returns, con Tim Burton como director. Se metió de lleno en el método, sentándose durante horas en maquillaje para convertirse en el retorcido villano Oswald Cobblepot. No era solo un disfraz. La actuación de DeVito fue salvaje, espeluznante y algo trágica. A los fans les encantó. Incluso fue nominado a Mejor Villano en los MTV Movie Awards. Años más tarde, dijo que volvería a interpretar al Pingüino con mucho gusto si Burton también volvía. Pero DeVito no se detuvo ahí. Ese mismo año, dirigió Hagua, una película seria sobre el líder sindical, Jimmy Hagua. Jack Nicholson interpretó a Hagua y DeVito dirigió y actuó junto a él. Fue un cambio audaz de la comedia. Trabajó con el famoso escritor David Mamet e hizo una película llena de discursos, ira y luchas de poder. Una frase del tráiler lo resume todo. Vamos a marchar y conseguir lo que vinimos a buscar. DeVito demostró que podía enfrentarse a grandes historias y hacerlo bien. También en 1992, DeVito tomó un nuevo camino. Comenzó su propia compañía de producción llamada Jersey Films. No fue solo un movimiento de vanidad. Se asoció con Michael Schamberg y más tarde con Stacy Sher. Juntos construyeron uno de los estudios independientes más poderosos de los 90. DeVito quería encontrar grandes guiones y ayudó a convertirlos en películas reales, y lo hizo. Jersey Films cambiaría la industria. En 1994, tomaron un gran riesgo en un guión salvaje. Esa película era Pulp Fiction. Tarantino había escrito algo oscuro, extraño y totalmente original. Cuando un estudio lo rechazó, Jersey Films lo mantuvo vivo. Le dieron a la compañía de Tarantino dinero y espacio de oficina. El presupuesto total era de solo $8 millones. Tarantino prometió que parecería una película de $25 millones y cumplió su promesa. Llegó a los cines en octubre de 1994 tras un estreno en Cannes. Se convirtió en un clásico y demostró que DeVito tenía buen ojo para los trabajos atrevidos y revolucionarios. En 1996, DeVito dirigió Matilda, una película basada en el libro de Roald Dahl. Interpretó al horrible padre de Matilda y a su mujer, Rhea Perlman, como su madre. Lo que la hizo especial no fue solo la película, sino lo que ocurrió entre bastidores. La joven estrella, Mara Wilson, se enfrentaba al cáncer de su madre. DeVito y Perlman la cuidaron como si fuera de la familia. DeVito incluso llevó al hospital una versión casi final de la película para que su madre pudiera verla antes de morir. Wilson diría más tarde que se sentían como sus tíos favoritos. Jersey Films siguió haciendo películas únicas. En 1999 estrenaron Man on the Moon, una película sobre el cómico Andy Kaufman. DeVito había trabajado con Kaufman en Taxi años antes. Esta vez interpretó al representante de Kaufman y ayudó a producir la película. Jim Carrey hizo una interpretación poderosa, convirtiéndose por completo en Kaufman. La crítica la alabó, pero no le fue bien en taquilla. Aún así, DeVito apoyó la película. Le importaba más la historia que el dinero. Durante todo este éxito, DeVito ocultaba un doloroso secreto. Tenía la enfermedad de Fairbanks, un raro trastorno óseo que le causaba un dolor constante. Se sometía a una operación tras otra, pero el dolor siempre volvía. Hollywood le dijo que lo mantuviera en secreto. Dijeron que si parecía débil, perdería el trabajo. Así que siguió adelante incluso cuando le dolía estar de pie. Durante su época en It's Always Sunny en Filadelfia, actuaba a pesar del dolor y luego se desplomaba fuera de cámara. Por fin habló en 2025. Cansado de guardar silencio,
Quería que los médicos se tomaran en serio la enfermedad, no solo por él, sino por otros que viven sufriendo sin ayuda. En 2015, DeVito y Perlman vendieron su casa de Beverly Hills. La poseían desde 1994. Era enorme, 14.579 pies cuadrados en 2 acres, con una bodega, gimnasio, estudio de arte y 2 piscinas. Lo tenía todo, pero para entonces sus 3 hijos, Lucy Grace y Jake, ya eran mayores. La venta no fue solo por dinero. Marcó el final de una era para su familia. En 2006, a los 62 años, DeVito se unió al elenco de It's Always Sunny en Filadelfia. Al principio la cadena no lo quería. Pensaron que era demasiado famoso, pero el creador de la serie, Rob Melheny, luchó duro para traerlo y funcionó. La audiencia subió un 227%. DeVito tampoco se llevó un gran sueldo, solo $70,000 por episodio, aunque había ganado 10 veces más en su mejor época. En 2010, los jóvenes espectadores lo conocían más por Frank Reynolds que por cualquier otra cosa. DeVito no tenía miedo de ir al IM para reírse. En 2007, durante un episodio, se cubrió de desinfectante de manos y se deslizó desnudo por el suelo. Eso no estaba en el guión. Se convirtió en un momento legendario. En otro salió de un sofá totalmente maquillado y empapado de sudor. Le salió un sarpullido, pero siguió. En 2013 incluso se bañó en agua de la basura. Cuando alguien le preguntó si era demasiado, respondió: "A mi edad, vanidad es solo otra palabra para oportunidad perdida". Pero entre bastidores el dolor no cesaba. En 2008 los médicos le detectaron graves lesiones discales en la espalda. En 2010, casi la mitad de sus días de rodaje los pasaba con dolor extremo. Sus mañanas empezaban a las 4:30 am con 4 horas de terapia. Rebotaba en un pequeño trampolín, tomaba baños fríos y calientes e incluso se colgaba boca abajo en su caravana. Para una escena de un tobogán acuático en 2011 necesitó 19 tomas y acabó con vasos sanguíneos rotos en el ojo, pero la escena llegó al montaje final. En 2012, DeVito y Perlman se separaron tras 30 años de matrimonio. Esto conmocionó a todo el mundo. Pero las grietas habían empezado en 2011, cuando DeVito trabajaba largas jornadas y se dispararon los rumores sobre una amistad con una mujer mucho más joven en el plató. Fueron a terapia, 38 sesiones, pero no pudieron arreglarlo. Luego, en 2013, se les volvió a ver cogidos de la mano. Él había alquilado el mismo lugar donde tuvieron su primera cita. Volvieron a intentarlo y permanecieron juntos 4 años más antes de separarse definitivamente en 2017. Incluso después de la segunda separación, nunca se divorciaron. Llegaron a un acuerdo para repartirse su fortuna sin llegar a los tribunales. En 2019, DeVito compró una casa a menos de 1 kilómetro de la de Perlman. Seguían hablando todos los miércoles y domingos. Todos los meses se reunían en el mismo restaurante en la misma mesa como en los viejos tiempos. Su hijo dijo una vez que todavía compartían una cuenta de Netflix e incluso se enviaban mensajes de texto mientras veían los mismos programas desde casas diferentes. En julio de 2023, DeVito donó $500,000 a un hospital de Nueva Jersey. No a un hospital cualquiera. Este fue en el que nació cuando se llamaba Raleigh-Fitkin, Paul Morgan Memorial. Ahora es el Centro Médico Universitario Jersey Shore. La donación de $500,000 no fue un truco publicitario, era una forma de devolver. El hospital acababa de ser clasificado entre el 5% de los mejores del país en atención clínica. La donación de DeVito ayudó a financiar las necesidades más urgentes de los pacientes. Robert Garrett, consejero delegado de Hackensack Meridian Health, le elogió por comprender el verdadero poder de la generosidad. Incluso su viejo amigo,
Peter Canro, fundador de Jersey Mike's Subs, dijo que DeVito se preocupaba de verdad por la sanidad y quería marcar la diferencia. Durante años, Danny DeVito ha utilizado su fama para hablar no solo del medio ambiente o la sanidad, sino también de política. Y aunque nunca ha sido tímido sobre lo que cree, hay quien dice que le ha costado. No hay pruebas contundentes, pero los rumores circulan. Según un vídeo reciente, la honestidad de DeVito ha molestado a algunas personas de Hollywood. El mismo vídeo sugiere que cuando empezó a hablar abiertamente de su condición física, la enfermedad de Fairbanks, un raro trastorno que afecta al crecimiento óseo, se le apartó discretamente de algunos papeles. En él se dice que empezó a hablar en nombre de otras personas con discapacidad, preguntándose por qué Hollywood sigue aferrado a estrechos cánones de belleza. En el vídeo se afirma incluso que los productores le presionaron para que se sometiera a tratamientos experimentales para parecer más normal. Nada de esto ha sido confirmado por fuentes fiables, pero la idea hace preguntarse cuánto cuesta realmente la honradez en el mundo del espectáculo. Su apoyo a los hospitales infantiles que tratan trastornos óseos se ha convertido en una misión personal. Vivir con la enfermedad de Fairbanks no es fácil. Provoca dolor articular, rigidez y artritis incipiente. Al parecer, DeVito lo ocultó durante años aguantando el dolor, mientras seguía actuando, dirigiendo y produciendo. Recientemente, sin embargo, ha empezado a hablar de ello no solo por sí mismo, sino por los niños que no pueden permitirse un tratamiento o no tienen a nadie que les defienda. Quiere más investigación, quiere mejores cuidados y quiere que Hollywood deje de fingir que solo un tipo de cuerpo pertenece a la pantalla. Pero no todo ha ido sobre ruedas. En mayo de 2025, Danny DeVito volvió a ser noticia, pero esta vez por un motivo diferente. Apareció en el programa Jimmy Kimmel Live, y lo que empezó como una entrevista normal se convirtió rápidamente en una tormenta de fuego. Al principio todo eran bromas y sonrisas, pero en el segundo segmento las cosas se pusieron tensas. Nadie sabe exactamente qué la desencadenó, pero la discusión que siguió fue tan acalorada que DeVito abandonó el plató. La seguridad tuvo que intervenir no para escoltarle fuera, sino para evitar que las cosas empeoraran. El momento se hizo viral. Los clips inundaron las redes sociales y hashtags como Danny vs. Kimmel y DeVito Unleashed estaban por todas partes. Internet estalló en opiniones. Algunas personas lo aplaudieron. Lo vieron como un momento raro y crudo en un mundo lleno de sonrisas falsas y líneas guionizadas. Otros no fueron tan amables. Dijeron que estaba siendo poco profesional. El debate subió de tono cuando se sumaron otros cómicos. Bill Burr le defendió diciendo que a menudo se presiona demasiado a los actores. Stephen Colbert y Seth Meyers bromearon sobre el asunto en sus programas. De repente, esto no era solo una entrevista incómoda, era un acontecimiento de la cultura pop. DeVito no se quedó callado mucho tiempo. Unos días después publicó un mensaje en Internet. Sin disculpas, solo honestidad. A veces la verdad no es fácil de escuchar, especialmente bajo las luces. El mensaje no hizo más que avivar el fuego. Empezaron a salir noticias de que algunas de sus próximas actuaciones habían sido canceladas o aplazadas. No hay noticias oficiales, pero los rumores de una lista negra silenciosa comenzaron a extenderse. Jimmy Kimmel, tratando de suavizar las cosas, hizo su propia declaración. No tengo más que respeto por Danny. Espero que podamos reírnos de esto algún día, pero el daño o la leyenda ya estaban hechos. Incluso con todo el ruido, Danny DeVito no se ha desvanecido. Sigue trabajando, sigue creando. A sus 79 años, está produciendo una serie documental deportiva llamada Game 7 para Prime Video. Es un proyecto familiar. Sus hijos Jake y Lucy son coproductores.
DeVito dice que es un fanático de los deportes a su extraña manera. Es un espectáculo diferente para él, pero eso forma parte de su atractivo. Nunca se queda en una caja. Y por supuesto está It's Always Sunny in Philadelphia. Lleva interpretando a Frank Reynolds desde la segunda temporada en 2005. La serie tenía problemas entonces, y la llegada de DeVito cambió las cosas. Su energía caótica y su perfecta sincronización contribuyeron a convertirla en un éxito de culto. Ahora